Conectado al mundo de la información. Circuito Éxitos. 7:38 de la mañana. A ver, sobre coronavirus, todo parece en permanente revisión. No sé si han tenido esa sensación. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos ha dicho ahora que pone en pausa el uso de la hidroxicloroquina, incluso porque podría ser un riesgo, de acuerdo a los estudios que han adelantado hasta ese momento. Total que todos vamos aprendiendo y todos vamos aprendiendo sobre la marcha, incluso médicos, expertos, investigadores, científicos. Hay cosas que se dicen, que luego se contradicen, y es normal en una situación como esta, grave, delicada, pero normal. Eh, Comencemos por la OMS y todo lo que tardó para detectar la pandemia. Creo que eso es un buen ejemplo, decir que no iba a decretar pandemia y que lo hiciera 5 o 6 días después. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos recientes de COVID-19 y lo hacemos con el doctor Enrique Monbrún. Él es profesor de cirugía de trauma y medicina de desastres de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela y es especialista en contingencia en el área de la salud. Doctor Monbrún, qué gusto saludarle y verle. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, Aquí, gracias por atendernos. Ahí le veo ataviado con su traje de médico. así es, empezando a trabajar desde temprano. Qué bueno, doctor. Sobre la inmunidad, doctor, comencemos por allí, porque se ha dicho mucho y se ha dicho mucho y no queda claro. ¿Cómo se lograría la inmunidad de COVID-19 cuando la OMS además descarta una nueva ola importante de virus, pero que dice que sí, que podría haber un repunte, un segundo brote en algunos países que ya van saliendo de la pandemia? Cuéntenos. Bueno, esto, esto lo podríamos resumir de esta forma. No se sabe. Hmm. Lo que hasta ahora pareciera es que la inmunidad no es permanente. Todos los estudios parece que conducen a hacer pensar que la inmunidad puede ser temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a comportar como la influencia estacional que es este virus que aparece todos los años en una temporada en los países o en el hemisferio norte y que se elabora una vacuna en cuanto a el tipo de mutación que se espera va a circular. Bueno, pudiera ser el camino, pudiera ser lo que va a pasar. No se ha tratado de levantar la información de los anticuerpos, en este caso las inmunoglobulinas, o sea, las defensas que se producen después de que se ha estado en contacto con el virus. A eso se le conoce como con el nombre de las inmunoglobulinas E, y hasta ahora pues no se ha podido determinar si estas inmunoglobulinas están en la cantidad suficiente para evitar una reinfección o si van a darle inmunidad completa a la persona que ha estado expuesta. Eso desde el punto de vista epidemiológico es un problema. ¿Por qué? Porque en muchas de las epidemias tú lo que buscas es que los sujetos que tienen menos riesgo se contagian, sufren la enfermedad y se convierten como en mamparas, en defensas, ¿no? A eso es lo que llaman la inmunidad de rebaño. A eso jugó el Reino Unido, a eso jugó Alemania, tratando de crear esos espacios, digamos que de rebote en el cual el virus, cuando iba a contagiar a 3 personas, se conseguía con que 2 estaban ya inmunizadas y entonces nada más se la pasaba a uno. Cuando tú evalúas y dices, ¿por qué este virus ha sido tan feo? Y la respuesta es, bueno, porque él no juega 1 a 1, sino hace trampa, él juega 1 a 2.5 o 3, y en algunas circunstancias inclusive más, según algunos estudios, se habla de 6. Y hoy se habla de unos sujetos que llaman los multivirus, los multicontagiadores, que son esas personas que son capaces de regar y contagiar a muchísimas personas. Entonces, fíjate que entonces estamos en ese momento en que estamos aprendiendo, estamos esperando la segunda vuelta o la tercera, porque las epidemias se comportan así. Fíjese que la epidemia viene como caminando, ¿no? Sí. Pasó de Asia, salió de China, brincó al Medio Oriente, de ahí saltó para Europa, ahora cae en las Américas y volverá a dar su vuelta. Y nos las encontraremos nuevamente probablemente en otoño. Y allí es donde volverá entonces a hacer una segunda aparición con, nadie sabe, ¿no? Sí, con más letalidad, con menos letalidad, etcétera. Es una pregunta recurrente, doctor Monbrún. ¿Puede contagiarse otra vez una persona que ya
tuvo coronavirus y en caso de volverse a contagiar, ¿se considera esto una recaída o se considera esto un nuevo brote? Porque, por ejemplo, lo que se está viendo en el norte de China ahora otra vez, dicen que tendría unas características distintas a lo que fue la primera oleada en Wuhan. ¿Sería un nuevo brote o sería una recaída en este caso? Bueno, históricamente lo que ha ocurrido es que en esas segundas o esas terceras vueltas, el virus muta, o sea, cambia. Él de alguna forma se trata de defender y se trata de preparar para que no sea erradicado o eliminado. Y entonces en ese devenir en que él cambia, pues adquiere pues otras características. La enfermedad se presenta diferente, en algunos casos se presenta más mortal. Fíjense que, por ejemplo, en la epidemia de la gripe española, la segunda oleada fue letal, que agarró a la gente descuidada, la gente estaba confiada y vino con más fuerza. Entonces produjo más muertos. Entonces, la respuesta que te doy es, si es recaída o es reaparición, es lo mismo, porque es el mismo virus que va a actuar de la misma forma, pero con características distintas, como si tú te disfrazaras. Y un día eres Batman, otro día eres Robin, otro día eres Superman, pero sigue siendo superhéroe. O sea que al final vamos a ver el virus caminando igual mucho tiempo. Se dice que hasta 2 años. Se nos decía al inicio, doctor, y cambiando de tema, que todo esto de la transmisión con objeto surgió al inicio de la pandemia porque se hablaba de la supervivencia del virus en superficie. Se nos decía que en metal podía durar tantas horas o días y que en madera tantas otras y en plástico así, en telas también. El 17 de mayo, es decir, hace muy pocos días, la OMS dice, no nos consta que el COVID-19 se transmita a través de objetos. Dice la OMS que no tiene pruebas que evidencien el contagio a través de ese contacto. Pero es que tampoco lo descartan de plano. ¿Eso baja, no baja la paranoia? ¿Qué sentido entonces tendría, por ejemplo, fumigar las calles como hemos visto en tantos países? Bueno, fíjate, en ese sentido, primero debemos aclarar algo que es muy importante. Este es un virus nuevo, no existe el tiempo para hacer las pruebas necesarias para contar con la evidencia que nos da el rigor científico para hacer conclusiones. Entonces, todo lo que estamos diciendo hoy es como cuando uno dice la verdad de hoy es la mentira de mañana o viceversa. Ujú. Es cierto que este virus se transmite por la superficie, pero no con la proporción que la gente imaginaba. Cuando revisaron o se han revisado los casos hasta ahora, lo que se ha conseguido es que el mecanismo de transmisión es las gotitas de saliva que salen expulsadas a través de las fosas nasales o de la boca. En el momento que usted tose, en el momento que usted estornuda, a distancias menores a las de 2 metros. Ujú. Esa es la realidad. El 80% de estos pacientes que se contagian lo hacen de esa forma. Los otros mecanismos de contagio que se han descrito es obviamente la persistencia o la permanencia del virus en superficies, y bien sea en superficies tipo metal, plástico, etcétera. Y ahí está descrito que ese mecanismo existe. ¿Cómo lo han demostrado? Bueno, han tratado imagínense ustedes, dibujar o de colorear el virus con inmunofluorescencia y han permitido, pues, o lo han colocado en superficie y la gente cuando toca esta superficie y se toca la cara, inmediatamente eh, se ve la presencia del mismo. Entonces, sí es cierto que se transmite, ahora no con la frecuencia que usted espera, y por eso es que la gente propone que uno debe frecuentemente lavarse las manos, sobre todo cuando usted toca una superficie con frecuencia, o sea, si usted toca muchas veces la perilla de la puerta o toca muchas veces o alguna superficie. Ujú. Lo que sí está claro es que en lo que llaman el outdoor, o sea, afuera, en la calle, en los pasillos, en los perímetros de las estructuras, no pareciera necesaria esa desinfección masiva de las calles, de las aceras, de los pisos, porque eso no ofrece ningún tipo de ventaja. Mm.
Doctor, llegando ya al final de la conversación, digo, COVID-19 lo sabemos, lo han dicho ustedes, los médicos, los expertos, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana también. COVID-19 va a estar con nosotros un buen tiempo. Podríamos esperar, en el caso venezolano, todo 2020, hasta primer semestre 2021, ha dicho el doctor Julio Castro también, colega suyo. Pero las economías deben echarse a andar, doctor. ¿Es momento, pregunto, de hablar de flexibilización en Venezuela cuando los números parecen estar teniendo un comportamiento distinto la última semana? ¿Es momento de hablar de ello? Y en todo caso, ¿cómo sería? Bueno, fíjate, ¿qué pasó o qué está pasando? Lo que está pasando es que, acuérdate que el movimiento migratorio venezolano no es por vía aérea ni marítima, sino es por vía terrestre. Ujú. ¿Eso qué significa? Que las personas que empezaron a desplazarse o empezaron a migrar desde los países que tenían virus, en este caso estoy hablando. Sí, hemos perdido temporalmente al doctor. Doctor, le perdí. Nos hablaba de una migración por tierra y creo que me iba a hablar de los casos, el de Colombia, el de Perú y el de Ecuador. Me hablaba de la migración por tierra, doctor Von Brum, y creo que me iba a mencionar los casos de Ecuador, de Perú y a través de Colombia, ¿no? Sí, lo que te estoy diciendo es que esta migración de todas estas personas que perdieron su trabajo, pues no, que ya estar en otro país no les genera ningún tipo de motivación económica porque no pueden proveer el dinero para enviarlo a su país. Estos se han desplazado, están ingresando al país y son pacientes que están o que provienen de pacientes que están en alto riesgo, de lugares que están en alto riesgo. Eso entonces nos ha dado entonces un grupo de pacientes infectados, puso un grupo de pacientes con riesgo, y estos pacientes han ingresado al país y empiezan a hacer transmisión comunitaria. Ahí está el problema. Si usted flexibiliza en este instante, usted podría entonces perder todo lo que ha caminado. Porque lo que ha caminado usted que es simplemente ha mantenido aplanada una curva, no la ha dejado arrancar y usted podría entonces perder todo eso. Si uno se va del otro lado, ¿ok? Y se pone del lado de la economía, usted se da cuenta entonces que la economía no puede estar permanentemente detenida en un país que tiene unos servicios colapsados, en un país que le cuesta o le va a costar arrancar. Entonces allí es donde una política de flexibilización pudiera tener sentido siempre y cuando usted obligue culturalmente a la población a que asegure, uno, la distancia, dos, el lavado frecuente de las manos y tres, el uso, en este caso, del tapabocas, sobre todo si usted no puede garantizar que la distancia es menor de 2 metros, que hasta ahora son las acciones recurrentes que han permitido controlar la transmisión del virus. ¿Cómo lo hago el lavado de manos si no tengo agua? ¿Cómo mantengo la distancia cuando no hay medios de transporte suficientes? Esta mañana le explicaba en otro lugar, explicaba exactamente lo que usted está diciendo. Esto es la tormenta perfecta. Si a usted que no tiene agua y que no puede lavarse, además de eso usted viene y ahorita flexibiliza, usted lo que está es creando las condiciones para que la transmisión del virus ocurra en forma rápida y exponencial. Del otro lado del río, uno dice, bueno, y si hago la cuarentena y estoy obligando a que mi población, mi sociedad esté en cuarentena, y dentro de la casa yo le quito las opciones de entretenimiento, etcétera, etcétera, en este caso la pérdida, pues en este caso DirecTV, todas esas cosas, entonces estoy. Hemos tenido un salto de nuevo en la comunicación con el doctor Monbrun. Sí, la reflexión final, bueno, ahí la tienes, ¿no? Tenemos, fíjate que el hecho de no tener, por ejemplo, DirecTV aumenta entonces en la población o la demanda de conectividad vía Internet y estamos viendo este tipo de cosas. Entonces, todo esto se va uniendo y mi mensaje es, nosotros no somos los únicos que tenemos un número bajo relativamente de pacientes o de casos con COVID. Usted revisa y hay sobre 80 países que así lo tienen. Ujú. Y la razón es muy sencilla. Ellos han logrado la contención, sobre todo las islas, que han evitado que la gente ingrese a su país y obviamente lo contagie. En este momento estamos atravesando un gran riesgo que es este ingreso de una gran cantidad de personas que son portadoras del virus y hay que ser
muchísimo hincapié en la detección de los focos, muchísimo hincapié en la investigación de los contactos y más aún en la educación de la gente que tiene que colocar su granito de arena, que es asegurar las medidas de distanciamiento para que no exista la posibilidad de transmisión. Eso es lo que ha funcionado en el mundo hasta ahora y es lo que nosotros todavía tenemos que seguir jugando. Sí. Y recordarle a la gente que el tapaboca no es para proteger la frente o la garganta, ¿cierto, doctor? Bueno, es verdad, el tapabocas fíjense que ese es otro problema de la OMS, todavía no está claro si Sí. el tapabocas es un gran protector o no. Lo cierto es que yo me lo pongo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy enfermo, acuérdense, yo puedo estar enfermo y nadie se da cuenta, y el que va a enfermarte a ti es un tipo que no está enfermo, es un tipo que no le vas a ver que tiene fiebre, ni tiene gripe, ni tiene nada. Ese es el que te va a contaminar o te va a arriesgar. Entonces, por eso es que es importante el uso del tapabocas. Muchísimas gracias, doctor. Feliz día, que esté muy bien. Igual, hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes por atendernos.